Tras intensos debates y 2 años escolares prácticamente perdidos, la Asociación Dominicana de Profesores y el Ministerio de Educación acordaron el regreso de los maestros a las aulas de las escuelas públicas para reanudar la docencia de manera presencial este martes. La ausencia de tecnología y la falta de conectividad para lograr el acceso a las plataformas de aprendizaje digital en los sectores más desfavorecidos provocó un índice de deserción de al menos 20,000 estudiantes preuniversitarios en el primer trimestre del 2021, según los resultados de un análisis de la organización Save the Children. Esto, sumado a que en República Dominicana muchos alumnos del sector público, aun cuando asistían a la escuela, no adquirían las competencias y habilidades fundamentales necesarias para la vida, lo que quedó evidenciado en los últimos resultados de la prueba PISA, que nos posicionó entre los últimos lugares de los países evaluados. Ante tales situaciones, las respuestas han sido diversas, y desde el mismo Ministerio de Educación algunas han sido insuficientes, principalmente porque no se ha roto el círculo de inequidad que ha desvelado la pandemia, poniendo al descubierto que la situación educativa es parte de un contexto social, económico y político al cual no podemos sustraernos. Hoy en nuestra mesa, maestros expertos analizan cuáles son los mayores retos a nivel educativo y qué podríamos decir de cara al futuro en la línea de la calidad e inclusión en la educación dominicana. Bueno, la educación pública en República Dominicana enfrenta grandes retos: llenar las lagunas que produjo la tormenta del COVID-19 y, por supuesto, ver cómo se va a paliar el daño emocional que todo esto ha creado en una generación de niños o en 2 generaciones de niños y de adolescentes. En el día de hoy tenemos a la doctora Jacqueline Malagón, a la maestra Jacqueline Malagón, aunque todavía no la tenemos en el Zoom, pero dentro de un momento va a entrar, y quizá la promotora de esta mesa, doña Jacqueline, lleva más de 50 años dedicada a la educación, fue ministra de Educación, además es especialista en educación con mención en pedagogía, especialista en diseño y reingeniería de escuelas preuniversitarias, fundadora y directora ejecutiva de APEC y de Educa. Ha sido una persona reconocida tanto en nuestro país como internacionalmente, aparte de que sigue siendo activa, asesora de múltiples instituciones. Tenemos también con nosotros al doctor Rolando Guzmán, quien es economista. Por varios años fue miembro del Consejo Académico del Instituto de Aseguramiento de la Calidad del CINDA, reconocido como un gran líder en la educación y en la economía, que se ha ganado el respeto de toda la ciudadanía. Gracias por estar con nosotros. El licenciado Juan Tomás Tavares, empresario, escritor, fundador y pasado presidente de Educa, miembro de las directivas de APEC e impulsor de varias de sus instituciones, y ha sido asesor honorífico de gestiones de instituciones gubernamentales en educación. Gracias por estar con nosotros. El maestro Miguel Escala, educador, rector de INTEC desde el 2005 al 2011, consultor en el área de la educación en todos los niveles, tanto en el país como en el extranjero, y consultado por múltiples organismos gubernamentales para programas educativos. Los 4 van a debatir y van a dar su opinión sobre la situación en que se encuentra la educación. Sabemos todos el lugar en que estamos en las pruebas internacionales y también en las pruebas locales. Nuestros alumnos van muy por detrás del resto de los estudiantes de la región, y ahora con la pandemia y todo lo que se avecina después de estos casi 2 años de no haber tenido educación presencial, ya queremos saber cuál será el futuro inmediato de la misma. Cuando regresemos después de la pausa, estamos ya con el panel completo, con doña Jacqueline Malagón junto con nosotros, la maestra Jacqueline Malagón. Ya volvemos. Nuestro hashtag Futuro Educativo ENM, Futuro Educativo ENM. Es muy importante este tema, señores. Y yo quiero ver a la doctora Jacqueline Malagón. Muy buenas noches, bienvenida, doctora. Buenas noches, encantada de estar con ustedes. Muchísimas gracias, María Cela y todo tu equipo estrella. Quisiera que me permitieran unir, además de dar las gracias a ustedes y a los colegas que nos acompañan, decirles que me uno al júbilo que ustedes expresan con la entrada de David Ortiz a la inmortalidad
de las ligas mayores, y al mismo tiempo hoy que se inician las clases que tanto se esperaban para que los niños volvieran a su hogar. Hay algunos que dicen que la escuela es el hogar de los niños, pero otros decimos que el hogar es la escuela de los niños. Entonces, conciliando ambos pensamientos, quisiera también decir como una grandísima noticia que hoy se lanzaron a la sociedad dominicana las llamadas cátedras ciudadanas. Es una iniciativa del ministro de Educación, se hizo en el Hotel Jaragua y va a llegar a través de la plataforma a 10.000 escuelas. Esas cátedras ciudadanas lo que van a hacer es fortalecer la formación cívica, cultural de la juventud, de todas las edades y aún de las familias. Y yo estoy segura que el país las va a apreciar. Y a mí me toca el grandísimo honor, como asesora del Senado, de hacer el esfuerzo que voy a hacer para inmortalizar las cátedras ciudadanas, porque el Senado ha decidido que van a ser parte de la Ley de la Cultura de Paz. Y eso para mí va a ser realmente algo grandioso para el país, porque nos va a preparar a las nuevas generaciones, orientadas siempre a que la paz debe reinar por encima de todo. Y que, fíjense lo que ha pasado en el día de hoy con el inicio de clases. El ministro y el presidente de la ADP se sentaron y conciliaron sus intereses. Y al conciliar sus intereses, ya vemos que los niños están en la escuela. Los niños están felices, las familias están felices, el país está feliz. Esperemos que no vuelva a haber otro brote que nos haga parar, ¿no? Independiente de los brotes, doña Jacqueline, maestra, así es como yo les voy a decir a ustedes, maestros, pues yo recuerdo y sé muy bien la diferencia entre ser profesor y ser maestro, porque mis padres fueron maestros, meritísimos ambos de la universidad. El ser maestro es una vocación y eso es lo que a ustedes los mueve. Y viendo a doña Jacqueline con todos los problemas de salud que ha tenido últimamente, como sigue luchando y sigue trabajando con esa entrega, eso es loable. Doña Jacqueline, antes de que nosotros empecemos aquí en esta mesa a debatir sobre el futuro de la educación, a mí me gustaría saber, ya usted dice están por fin en las aulas, pero este año y medio, casi 2 años, en que nuestros estudiantes, como hemos visto en los estudios, no lograron aprovechar las enseñanzas que se trataron de dar de forma virtual a través de computadoras, en internet, de los pads, de los iPads, fue muy difícil lograr que los estudiantes aprovecharan y quedaron grandes lagunas. Uno se pregunta, aparte del daño emocional que esto ha causado en los niños, el reto que tiene ahora el sistema educativo dominicano debe enfocarse en llenar esas lagunas y, por supuesto, al mismo tiempo trabajar con el daño emocional que han sufrido nuestros estudiantes. Y a mí me gustaría que ustedes dijeran lo que debe hacerse a partir de ahora para reconectar y luego ver cuáles serán las tendencias futuras que debemos ir aplicando en la educación para actualizarnos en ese sentido. Miguel, ¿tú querías hablar de eso? Sí. Yo creo que primero hay un elemento sumamente interesante que tenemos nosotros que descubrir, que fue lo positivo que dejó la pandemia. Y lo positivo que dejó la pandemia en términos de educación, obviamente hay maestros que desarrollaron en la tecnología mucho más que antes. Al mismo tiempo hubo padres y madres de familias que se involucraron más en el proceso educativo. Los maestros trabajaron más en equipo y los maestros, incluso dicho por muchos de ellos, visitaban las casas, dando seguimiento a los niños. Es decir, eso no se había visto tan fuerte en la educación dominicana como en los años estos que decimos que se perdieron, pero que realmente hubo ganancias. Ahora, ¿cómo enfrentar las diferencias que llevan los muchachos a la escuela ahora mismo? Porque hay algunos que pudieron aprovechar más, otros tenían... Hay dos cosas. Primero, hay una cosa que yo creo que nos debe satisfacer, que los niños de primaria y de secundaria van a tener libros de texto que no tenían. Es decir, hubo varios años que los libros de texto no se mandaban a las escuelas y ya hay libros de texto en la escuela. Eso es una gran ventaja. ¿Por qué? Porque el libro de texto sirve para que en la casa el muchacho lo tome y lo retome si el maestro lo motiva y vea las cosas en donde se quedó.
incluso debería tener el libro de texto también del curso anterior en parte. Y yo creo que hay una aproximación que desde hace 45 años se habla en este país, y se habló cuando una reforma que hubo en el año 77 de primaria, que es el grupo Diana o Target Group. Es decir, el maestro no se enfrenta a todos los niños que él idealiza o ella idealiza de que saben esto y saben lo otro. No, el maestro tiene que enfrentarse al grupo y saber dónde están. Era lo que en una época se decía, hay que ver los prerequisitos, es decir, también en primaria hay prerequisitos, es decir, porque yo no puedo multiplicar si no sé sumar. Entonces, de alguna forma, el maestro tiene que tener una aproximación de saber. Y obviamente, y el sistema educativo tiene que entender eso, que no hay que presionar para que se cumpla un currículo que está establecido para un año, porque no se puede sancochar las cosas. Es decir, tiene que ver los conocimientos previos para integrarse al conocimiento. Entonces, yo siempre he dicho que los maestros de multigrado en este país, acuérdense que hay escuelitas en los campos que son multigrados, es decir, que el maestro enseña primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Entonces, ahora, esa tecnología que los maestros de multigrado aprendieron, deberían pasársela a todos, porque realmente lo que tienen los maestros ahora mismo son multigrados. Es decir, hay uno que está en cuarto avanzado. Todavía se quedó en cuarto. Se quedó en cuarto, este está ya algo de quinto, puede aprender, pero este todavía tiene cosas de tercero que no domina. Bueno. Entonces, de alguna forma... Un reto. De alguna forma, sí es un reto, pero es un reto que yo creo que partiendo de esos elementos positivos que se lograron en eso, a pesar de esas dificultades, hay muchachos que aprendieron, hay otros que se quedaron atrás. Pero hay familias que se involucraron más, hay maestros que se preocuparon más por los muchachos, hay maestros que se juntaban los maestros, ¿cómo tú haces esto? ¿Cómo es WhatsApp? ¿Cómo tú mandas esto? Es decir, ahora los maestros tienen que tener comunidades de práctica para descubrir entre ellos las mejores soluciones. De eso que usted hablaba, no solamente me preocupa que los muchachos no fueron evaluados, sino que fueron promovidos de curso y no sabemos exactamente qué lagunas pudieran tener o qué océanos pudieran tener. Aquí la educación no es individualizada. En un curso pueden haber hasta 50 estudiantes y el profesor no puede darle atención privilegiada a cada uno. Quisiera saber cómo se van a ayudar a esos estudiantes que tal vez se quedaron, como usted decía, un poco más atrás. Y el índice de deserción que hubo fue muy alto. En el primer trimestre de 2021, 20,000 estudiantes de grado preuniversitario no acudieron a la escuela, dejaron la escuela. ¿Cómo se va a recuperar todo eso? ¿Cómo debería? Sin embargo, yo pienso, Camila... A mí me gustaría decir algo en relación a eso. En primer lugar, ese no es un daño que ha ocurrido solo en República Dominicana. No. Eso es algo que debemos entender que ha sido prácticamente universal. Ahora, nuestro gobierno, nuestro ministerio tiene un gran reto por delante y ese gran reto viene a evaluarse a través de las pruebas diagnósticas que ya están preparadas y se supone que se empiezan a aplicar para determinar los desniveles que hay entre los niños y poder hacer intervenciones de manera que se nivelen lo más posible y que los niños puedan recibir la mejor atención que se le debe dar. Porque el problema no es solamente que nuestros niños o los niños del mundo dejaron de aprender. El problema mayor, a mi juicio, como maestra de 63 años, María Cela, no de 50. Ay, pero lo tenía que decir. Después de 50 años no hay que decir más números, ya más de 50. María Cela, es que yo no tengo ningún prurito en decir que yo tengo ya cumplido 80 años. Qué maravilla. No, pero usted está muy bien, doña Jacqueline. Con esa capacidad de trabajo envidiable. Lo que quiero sí decir es que el ministerio tiene, aparte el viceministerio pedagógico, tiene que buscar la manera de tratar de nivelar, porque este ha sido un gobierno, yo me siento muy complacida y reconocida de que me han invitado a seguir con ellos. Ya yo he trabajado con todos los gobiernos, con todos los partidos, sin ser de ninguno, y me siento muy cómoda con este, pero me preocupa que hablaban y hablan del tema de disminuir las brechas y la pandemia las ha aumentado, porque los niños de los grupos sociales vulnerables están
cada vez más alejados de aquellos que sí pudieron en las escuelas que tenían los dispositivos, el internet, la facilidad, etcétera. Eso siguieron avanzando, pero eso a mí me produce mucho dolor porque ha aumentado las brechas. Y nosotros lo que tenemos que luchar, cuando hablemos de inclusión, que yo vi que María Celia quería ese tema, tenemos que hablar de eso, pero hay que ver qué hacemos para disminuir las brechas. Y yo sé que el ministerio está comprometido con ese tema. Y pero entonces, vámonos al sistema público. Exacto, pero entonces, doña Jacqueline y a los demás panelistas, es imperativo que se haga una evaluación, de lo que se aprendió el año escolar pasado, sin duda. que fue prácticamente entero por radio y televisión para el sistema público. Sin duda, Diana, yo escribí un artículo en el periódico Diario Libre sobre las pruebas diagnósticas, cuando me aseguré que sí se estaban haciendo, Para saber en qué pie estamos parados, Rolando. Doña Jackie, yo comparto la preocupación que usted muestra, doña Jacqueline, que es la misma preocupación que Camila mostraba hace algún tiempo. Es obvio, es el clásico caso en que somos muchos y parió la abuela o cosas por el estilo. Sí, éramos totalmente. Y obviamente que no se trata obviamente de República Dominicana. En América Latina 5% de los estudiantes desertaron y se estima que la tasa de graduación de la escuela secundaria está en los niveles que estaba en 1960 en muchos de los países. O sea que definitivamente es una tragedia. Sin embargo, yo quiero retomar lo dicho por Miguel en el sentido de que tenemos que pensar como maestros en términos positivos y preguntarnos a nosotros mismos qué cosa hemos aprendido y qué cosa a partir de esa experiencia debería ser mejor, aun si ahora mismo no lo es. Y yo pienso algunas cosas evidentes. Por ejemplo, en infinitos grupos durante mucho tiempo, yo he escuchado la conversación, la necesidad, la aspiración de que la tecnología y los mecanismos a distancia entren a la escuela porque es un mecanismo, digamos, de complementar lo que está pasando en la escuela. Y eso iba a paso de tortuga durante muchísimos años. En cuestión de un año, eso fue una revolución, con muchísimas brechas, con muchos elementos negativos en términos pedagógicos, en términos didácticos, etcétera. Pero al mismo tiempo yo creo que fue un avance cuando sepamos cómo utilizarlo provechosamente y cuando entendamos que la escuela ya no va a ser la misma que era antes. La escuela ahora va a ser una combinación de mecanismos presenciales, con mecanismos virtuales, con mecanismos online, y yo pienso que eso es parte del paquete de lo que hemos cosechado como resultado de un choque evidentemente negativo. Eran las nuevas tendencias educativas. Claro. Vamos a hablar de cuáles son las que deberíamos aplicar en República Dominicana hoy día, seleccionar un grupo de ellas y ver cómo, hacia dónde debe dirigirse la educación. El nuevo sistema educativo del que hablaba, por ejemplo, el ministro de Educación, Fulcar, que tiene que cambiar necesariamente para adaptarnos a los tiempos. Vamos a hacerlo. ¿Y cómo insertarlo, María Cela, en un currículum y en un mecanismo que sea pensado para tener resultados? Lo hacemos, seguimos con esta interesantísima conversación a partir de esta pausa. Nos vamos a una pequeñita pausa. Si quiere hacer algún comentario, si quiere hacer alguna pregunta, ahí está nuestro hashtag para que la compartamos con el panel. Ya regresamos.